El olor del hospital seguía pegado a mí, aunque ya no pisara los pasillos del Sanatorio San Bernardo. Lo llevaba en el pelo, en los dobleces de la ropa, incluso en casa al ducharme. Sentía ese perfume ácido a desinfección clavado en mi piel. Los últimos 3 días habían sido una maratón agotadora. Entre la tienda de telas y la habitación de mamá en el hospital. Ángela Romero siempre fue una mujer dura. Controlaba su vida, y la de todos los que la rodeaban. Ni siquiera cuando papá murió atropellado hace 15 años. Se permitió quebrarse. Era aún más aterrador verla ahora postrada. Con la cara torcida, y los labios intentando decir algo. El derrame la sorprendió cuando cuidaba sus rosales. Una vecina, doña Mercedes, la vio tambalearse. Y luego caer de rodillas entre sus flores favoritas. La ambulancia llegó rápido. Pero el daño era profundo. Mi hermana menor fue la primera en llegar. Trabajaba a 2 cuadras en una cervecería artesanal. Clara parecía a punto de llorar. Aunque eso no era raro. Mamá siempre la había preferido. Y ahora quedaba aún más claro. Incluso con media cara paralizada. Intentaba sonreír cada vez que Clara entraba a la habitación. Al tercer día las 2 estábamos sentadas al lado de su cama. Mamá empezó a moverse inquieta. Quería decirnos algo. Intentaba hablar. Señalaba con insistencia el cajón de la mesita. ¿Dónde estaba su bolso? ¿Necesitas algo, mamá? Me acerqué. Papeles, dijo arrastrando la lengua. Clara abrió el bolso y sacó una carpeta de documentos. Entre ellos estaba el testamento que mamá había hecho 5 años atrás. Cambia, dijo mamá con dificultad, señalando los papeles. Nos inclinamos sobre ellos. Nuestros nombres siempre causaban confusión. Yo me llamo Laura, y ella Clara. Cuando éramos niñas, nos parecía gracioso. Pero ahora que mamá apenas podía pronunciar, se estaba volviendo un problema. Don G, balbuceó mamá. Cada una de nosotras entendió lo que quiso entender. Esa misma tarde mi esposo Mateo llegó con jugo y frutas. Mamá se dio vuelta hacia la pared. Siempre había dejado claro que no lo soportaba. Pensaba que no era suficiente para mí. ¿No deberías traer algo de casa? Le pregunté, mientras le acomodaba la almohada. Mamá negó con la cabeza y volvió a señalar la carpeta. Estaba claro que algo la angustiaba. Pero cada intento de hablar terminaba en un murmullo y un suspiro. Cuando estaba por irme, Clara apareció con una mermelada casera de frutilla, la favorita de mamá. Por primera vez en días, la vi animarse un poco, mientras Clara le daba cucharadas con ternura. Yo sentí esa punzada antigua. Los celos que me habían perseguido toda la vida. Mañana viene el notario, dijo Clara guardando el frasquito vacío. ¿Mamá lo pidió? Mamá asintió mirando a una y luego a la otra. En sus ojos había urgencia. Como si quisiera gritar algo que no podía pronunciar. Salí del hospital cuando ya caía el sol. Aún me quedaba pasar por la tienda. Mañana llegaba nuevo cargamento de telas. Y ni siquiera había limpiado el depósito. Al pasar por la plaza vi a Mateo. Aún no se había ido. Estaba junto a su auto hablando por teléfono. La cabeza baja. Como si no quisiera que lo vieran. Los pasillos del hospital olían a café de máquina. Amargo. Aguado. Pero siempre caliente. Clara y yo nos cruzábamos seguido cerca del dispensador. Mientras mamá dormía después de otra dosis, nos sentábamos en esas sillas duras de plástico. Y hablábamos. Por primera vez en años, hablábamos de verdad. ¿Te acordás cuando mamá dejó de hablarle a la tía Esther por 6 meses? Todo, por esa tarta de manzana del Día de Acción de Gracias. Clara calentaba las manos contra el vaso de cartón. La tía dijo que su receta era mejor que la de mamá. Y mamá no se lo perdonó jamás. Asentí en silencio, mirándome en la ventana. La luz del hospital me hacía parecer un fantasma.
cara pálida, ojeras profundas, pelo cobrizo sin vida. Me preguntaba si Mateo había notado esos cambios. Últimamente ni siquiera me miraba al desayunar. ¿Y te acordás del drama con mi vestido de graduación? Continuó Clara. Mamá se puso furiosa porque elegí el rojo, en lugar del azul que esa quería. Dijo que parecía una chica fácil. Bueno, ahora trabajas en un bar. Solté sin pensar. Hubo un silencio tenso. Clara siempre había tenido talento. Dibujaba, hacía música. Pero después de la universidad, decidió que quería vivir la vida real. Y terminó sirviendo tragos en el Jolly Bear, el bar al que la cervecería de Mateo proveía cerveza. Es algo temporal. Se volvió hacia la ventana. Necesito tiempo para pensar qué quiero de verdad. No nos dimos cuenta de que el doctor salía al pasillo. Su cara era seria. Señora Romero está peor. Hay complicaciones cardíacas. Hacemos todo lo posible. ¿Pero deberían estar preparadas? El aire se volvió espeso. No importaba cómo había sido nuestra relación con mamá. La idea de perderla era insoportable. Ella siempre había estado ahí. Mandona. Fría. Pero firme como una roca. El día se volvió más lento. Mateo vino a última hora, con comida china. Pero se fue enseguida. Dijo que tenía un asunto urgente en la fábrica. Yo vi cómo Clara lo miraba. Se entretuvo mucho tu esposo, comentó con una sonrisa. Época de cierre de trimestre. Respondí sin ganas. Aunque por dentro, algo en mí se tensó. Mateo jamás se perdía una cena familiar. Ni siquiera en un pasillo de hospital. Volvimos a hablar del pasado. Papá enseñándonos a andar en bici. Mamá obligándonos a estudiar piano. Las sorpresas en Navidad. Ahora que mamá estaba detrás de esa pared, rodeada de cables y pitidos, los rencores se volvían polvo. ¿Te quiere?, dijo Clara de pronto, solo que no sabe demostrarlo. Y también soporta a Mateo. A su manera. Tarareé. Mamá nunca disimuló lo que pensaba de él. Siempre lo llamó un tipo común. Aunque llevaba años como jefe de ventas. Quizá era porque no tenía título universitario. O porque me propuso matrimonio tras 3 meses de noviazgo. Al caer la noche, mamá empeoró. Sus palabras eran cada vez más inentendibles. Cuando las enfermeras vinieron a despedirse, ella volvió a señalar la carpeta de documentos, pero le dijeron que debía descansar. Mañana, mamá. Besé su frente. Mañana resolvemos todo. Al salir del hospital, tenía 3 llamadas perdidas de Mateo. Un mensaje decía que llegaría tarde. Problemas con proveedores. Iba a marcar su número. Pero cambié de idea. Llamé a la tienda y activé el contestador. Hola. La tienda de telas Hilo Dorado está cerrada por motivos familiares. De camino a casa. Pensé en Clara. En esa forma de mirar a Mateo. En mamá. En por qué siempre fui la menos brillante. La menos querida. Los recuerdos me golpeaban como un tren. Clara con su vestido rojo de graduación. Mamá frunciendo los labios al ver a Mateo. El brillo en los ojos de Clara cuando consiguió el trabajo en el Jolly. Justo después de que Mateo empezara a entregar cerveza allí, llegué a casa. Vacía. Silenciosa. Una taza de café sobre la mesa. Medio llena. Mateo se la había dejado olvidada esa mañana. La levanté. Y me congelé. Había una marca de labial. Yo no uso labial al desayunar. La llamada me despertó a las 3 de la mañana. El celular vibraba en la mesa de noche. Miré de reojo la otra mitad de la cama. Vacía. Mateo no había vuelto. Era la enfermera de guardia. El estado de mamá se había deteriorado drásticamente. Manejé por calles vacías como en un sueño.
La imagen de la taza con carmín no salía de mi cabeza. Ya no importaba. Mamá se estaba muriendo. Clara ya estaba en el pasillo del hospital. Despeinada. Una chaqueta sobre el pijama. Aún así, seguía viéndose perfecta. La pasaron a terapia intensiva. Se frotó el pelo con ansiedad. Llamé a Mateo. No contesta. Asentí sin decir nada. Mateo apareció 1 hora después. Olía a alcohol. Dijo algo sobre una cata inesperada en la cervecería. Pero yo ya no lo escuchaba. El médico salió con expresión grave. Las últimas horas de mamá fueron tranquilas. Acostada entre cables. Solo sus ojos se movían. ¿Me dejaron entrar? Intentó hablar, pero solo murmuraba sonidos sin forma. Las lágrimas me nublaban la vista. Lo sé, mamá. Lo sé. Lo de la casa. Me lo dijiste. Su rostro se contrajo, como si quisiera corregirme, pero el monitor comenzó a pitar. Por primera vez en años, vi a Clara perder el control. Retrocedió con miedo en los ojos. Los médicos corrieron a la habitación. Lo último que vi fue la mano de mamá, alzándose hacia algo. O alguien. El día siguiente fue un torbellino. Llamadas. Trámites. Elección del ataúd. Las flores. Mateo se encargó de la funeraria, lo cual me sorprendió. Normalmente evitaba esas cosas. Clara también se mostró extrañamente activa. Iba de la funeraria a la casa de mamá. Siempre hablando por teléfono. Siempre terminando al lado de Mateo. Los vi cuchicheando en un rincón, pero lo atribuí a la organización del velorio. Esa tarde, ordenando cosas en la casa, encontré un álbum de fotos antiguo. En una de ellas, ella y yo de niñas, mamá sonriendo. Papá aún vivía. Todo parecía tan simple. El celular de Mateo no paraba de sonar. Contestaba en otra habitación, siempre con tono cortante. Una vez, alcancé a oír una frase. No entiendo. Ten un poco de paciencia. Clara aparecía y desaparecía como un fantasma. Se probó un vestido negro. Luego dijo que no le quedaba bien. ¿Mejor me compro uno nuevo? Algo en su voz sonó distinto. Al día siguiente, ya todo estaba listo. El funeral sería a la mañana. Yo estaba sentada en el dormitorio de mamá, revisando papeles. Cuando oí un coche detenerse frente a la casa, miré por la ventana. Clara bajaba del sedán plateado de Mateo. Con una mano apoyada en su cinturón, se reía. Perfecto, anunció con brillo en los ojos. Mateo evitó mirarme. ¿Segura que es negro? Pregunté sin emoción. Ya lo verás mañana. Guiñó un ojo y se fue. Mateo murmuró algo sobre la fábrica. Y también se marchó. Me quedé sola, con la carpeta del testamento en las manos. Algo me decía que no todo era lo que parecía. Pero me obligué a no pensarlo. Mañana sería el funeral. ¿Ya tendría respuestas? La mañana amaneció nublada. Me desperté antes del amanecer, aunque en realidad no había dormido. Mateo roncaba a mi lado, el brazo cruzado sobre la cabeza. Había vuelto pasada la medianoche, intentando no hacer ruido, pero el olor a cerveza lo delataba. La cafetera zumbaba mientras me preparaba. El vestido negro que compré hace 2 días colgaba perfectamente planchado, ajustado, serio, del tipo que mamá habría aprobado. Recogí el pelo como pude. Hacía días que no me lo peinaba bien. La iglesia de San Felipe era la favorita de mamá. Cada domingo se sentaba en la tercera fila. Hoy su ataúd estaba allí.
cubierto de lirios blancos. Automáticamente comenté que los arreglos florales de Clara eran demasiado chillones. Mateo se quedó fuera, supuestamente para recibir a los invitados, pero no dejaba de mirar el reloj. Clara llegaba tarde. La gente susurraba. Algunos me miraban con compasión. Y entonces, el escándalo entró por la puerta principal. Clara apareció bajo la luz de las vidrieras. Llevaba un vestido rojo, escarlata, corto, con escote profundo. Unos tacones altos resonaban en el piso de piedra. Al caminar hacia el ataúd. «Dios mío», murmuró la tía Esther. «¿Mamá se revuelca en su tumba?» Pero Clara no pareció notar nada. Se detuvo frente al ataúd. Sacó un labial rojo fuego. Y se pintó los labios con lentitud. Mirándose en un espejo de bolsillo, el sacerdote tosió y comenzó la ceremonia. Yo me senté derecha, mirando al frente. De reojo, vi a Mateo torciendo la corbata. El cementerio fue peor. Clara parecía disfrutar el espectáculo. Lloraba a gritos. Y de pronto, soltó una carcajada. Mamá siempre decía que yo era una irresponsable. ¿Y ahora qué? Una vieja menos. Un silencio brutal cayó sobre todos. Apreté el bolso con tanta fuerza que me entumecieron los dedos. Mateo se tensó. Pero no dijo nada. La tía Esther trató de tocarle el brazo. «No me toques», gritó Clara. «Con tu luto barato. Yo solo quiero ser yo». Mamá nunca lo entendió. Pero ahora ella. ¿Hipo? Yo pude oler el whisky en su aliento. El sacerdote apuró la ceremonia. La gente empezó a irse, lanzando miradas incómodas. Clara se quedó junto a la tumba, balanceándose sobre los tacones. «Vamos a casa», le dije tomándola del codo. «Necesitas descansar. No me digas lo que tengo que hacer». Me apartó bruscamente. «Siempre fuiste la correcta. La niña buena de mamá. Pero ella me quería más a mí». «¿La casa?» Vacilé. «¿Qué casa?», pregunté casi sin aire. «Nada». «No es nada. Nos vemos en la lectura del testamento, hermanita». Se fue hacia la salida, donde ya la esperaba un taxi. Mateo se quedó parado entre irse o quedarse. «Vete». Ni siquiera lo miré. «Tienes negocios en la cervecería», murmuró algo. Y se fue. Me quedé sola frente a la tumba fresca. Una ráfaga de viento trajo el perfume de Clara. Demasiado dulce. Demasiado empalagoso. A lo lejos, retumbó un trueno. Se avecinaba tormenta. Faltaban menos de 2 días para la lectura del testamento. Decidimos hacer el velorio en la casa de mamá. El salón era lo bastante grande para recibir a todos. Yo ordenaba los platos que los vecinos habían traído. Mecánicamente, como en trance. La carpeta con el testamento sellado estaba arriba. La guardé en la secretaria del dormitorio. Fuera de vista. La tía Esther andaba por la cocina, secándose los ojos con el delantal. Quería parecer fuerte, pero el escándalo de Clara la había afectado. Nadie decía nada en voz alta, pero todos murmuraban por lo bajo. «Pobre chica». Escuché a 2 vecinas en el comedor, fuera de sí del dolor, aparecer así en el funeral de su madre. Dicen que bebe mucho y que trabaja en ese bar. Clara apareció cuando ya caía la noche. Llevaba el mismo vestido rojo, pero arrugado. Entró como una reina y se sentó en el sillón favorito de mamá. Nadie se atrevió a decirle nada. Mateo se quedó de pie junto a la puerta, fingiendo revisar el celular. No se acercó ni una sola vez a la mesa, aunque normalmente no perdía oportunidad de comer. Cada tanto le lanzaba una mirada a Clara, pero la apartaba rápido si alguien lo notaba. Alguien encendió el tocadiscos.
Sonaba Frank Sinatra. Clara se rió. A mamá le encantaba esto. Se mecía en la silla, sobre todo con su copita de coñac. Decía siempre: Clara, querida, lo importante es tener visión. Entonces todo es tuyo. ¿Te acordás que decía eso? Mateo. Él tosió con el agua. Yo me giré lentamente. ¿De qué estás hablando, Clara? Nada. Solo recuerdos. ¿Verdad, cariño? La palabra flotó en el aire como una bomba. Los invitados comenzaron a irse, primero de a poco, luego por grupos. Nadie quería quedarse en una casa tan cargada. Ni siquiera la tía Esther. Recogió los platos y se fue rápido. Clara seguía en su silla, sacudiendo una pierna. Mateo arrastraba los pies hacia la puerta. Murmurando algo de trabajo urgente, los miré a ambos. Por primera vez. Me permití pensarlo. ¿Por qué no te quedas? Le pregunté a mi marido. Necesito arreglar algunas cosas. Ni siquiera me miró. Mañana hay una reunión importante. Hay que prepararse. Clara resopló. Y se estiró como un gato. El vestido se le subió aún más. Yo también me voy, dijo tambaleándose. Tengo que dormir antes del gran día. Salieron casi al mismo tiempo. Mateo por la puerta principal. Clara por la trasera. Subí al dormitorio de mamá. La carpeta sellada seguía allí. 2 días. Solo 2 días más. Y algo me decía que esos días lo cambiarían todo. La puerta del coche se cerró de golpe abajo. Me asomé por la ventana justo a tiempo. El sedán plateado de Mateo giraba a la esquina, pero no rumbo a la cervecería, sino hacia el Merry Bear. La tienda de telas hilo dorado seguía cerrada. Polvo y rollos viejos por todos lados. No la había abierto en casi una semana. La habitación me resultaba extraña, incómoda. Encendí las luces. Los colores de los tejidos ya no me parecían tan vivos. Esta tienda había sido mi sueño. Mamá nunca lo aprobó. Decía que estaba desperdiciando mi vida, pero cuando empezó a ir bien, presumía ante todas sus amigas. Mañana llegaba una nueva remesa, pero no tenía fuerzas ni para mover una caja. Traté de mantener las manos ocupadas, pero la cabeza volvía una y otra vez a lo mismo. Al escote de Clara. Al perfume en la camisa de Mateo. Al funeral. Al testamento. Mateo había mandado un mensaje. Otra vez tarde por trabajo. La excusa de siempre. Yo necesitaba una copa. Rara vez salía sola. Pero esa noche no quería volver a casa vacía. Vi el cartel del Blue Whale. Un bar a 2 calles de la tienda. Era martes. No había nadie. Me senté en la barra. Pedí vino blanco. Miré alrededor. En las paredes. Barriles, con el logo de la cervecería Old Miller. La misma donde trabajaba Mateo. No puede ser, susurró uno de los camareros preparando cócteles. La pelirroja del Jolly otra vez. Con ese tipo casado. ¿La viste ayer? Salió del sedán plateado. Camiseta ajustada. Faldita apenas. Yo pensé que al viejo Ramírez le iba a dar un infarto. Ella lleva tiempo con él. Dicen que la esposa ni se entera. Sigue vendiendo trapos en su tienda. Dejé el vaso. El sonido del bar se volvió lejano. Como amortiguado por algodón. Un sedán plateado. Una pelirroja. El gerente de la cervecería pagó sin terminar el vino. Salí al aire frío. Me sentía más clara. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Mateo. Asunto urgente en casa. Abrí un viejo álbum de fotos. 2 niñas pelirrojas. Sonriendo en un columpio. Yo y Clara.
idénticas. La misma sonrisa torcida, la misma mirada. Me pregunté si Mateo veía lo mismo. Cerré el álbum y lo guardé. Verifiqué el sobre del testamento. El sello seguía intacto. Fuera lo que fuera que planeaban. No les quedaba mucho tiempo. El letrero del restaurante chino parpadeaba azul y rojo. Los autos tocaban bocina. Yo me senté y esperé, porque esa noche tenía la certeza de que él se iba a tardar mucho. La mañana empezó con la misma excusa de siempre. Mateo tenía una reunión urgente con proveedores. UNTE, con acento agudo, mi tostada en silencio. Él hablaba y hablaba, sin notar que yo no había probado bocado. El sedán plateado giró en la esquina. Yo me cambié de ropa de inmediato. En vez de mi traje habitual, me puse unos vaqueros oscuros y una camiseta gris. Me recogí el pelo bajo una gorra de béisbol. Tenía que pasar desapercibida. Seguí su coche a distancia. Pasó frente a la cervecería sin detenerse. Siguió rumbo al barrio residencial. El estómago me dio un vuelco. Conocía esa ruta. 3 manzanas antes del Merry Bear estaba el piso que Clara había alquilado hace meses. Mateo aparcó en el patio. Yo doblé la esquina y conté hasta 100. Luego me asomé con cuidado. Mateo estaba en la entrada, ajustándose la corbata y mirando el reloj. Unos minutos después, Clara salió del edificio. Vestido azul corto. Coleta descuidada. Hablaron. Subieron al coche. Y se marcharon juntos. Esperé un rato. Y fui directo al Merry Bear. Me estacioné frente a la puerta trasera. Desde ahí tenía visión perfecta. Las horas pasaban lentas. Observaba a la gente. Contaba autos. Intentaba recordar cuándo fue que todo empezó a cambiar. Al mediodía, un camión de la cervecería llegó. Empezaron a descargar barriles. Y ahí estaba él, Mateo, dando órdenes, mirando hacia los lados. Clara apareció al final, revisando papeles. Como por accidente, se le cayó una carpeta. Mateo se agachó a ayudarla. Sus manos se tocaron. Demasiado tiempo. Demasiado cerca. Si no supieras lo que ya sé, pensarías que era inocente. Pero yo veía cada gesto, cada mirada. Él entró varias veces por la puerta trasera. Ella salía a fumar. Siempre justo cuando él estaba dentro. Como si hubieran ensayado la coreografía. En un momento, una camarera mayor salió del bar. Se sentó sobre una caja y encendió un cigarro. Marta, gritó uno de los mozos. ¿Cómo va nuestra parejita? Ya no disimulan nada. La mujer dio una calada. Ayer los pesqué en la trastienda. Ella decía, pronto todo cambiará. Y él respondió, después de la lectura del testamento decidiremos todo. ¿Te lo puedes creer? Me quedé sin aire. Así que no solo se acostaban, también planeaban algo relacionado con la herencia de mamá. Me acordé del vestido rojo en el funeral, de las palabras envenenadas de Clara, de su certeza absoluta de que se quedaría con la casa. Esa noche, cuando Mateo llegó a casa, olía a perfume familiar, el mismo que una vez le regalé a Clara para su cumpleaños. Habló de un día difícil, de problemas con proveedores, de una auditoría sorpresa. Yo asentí en silencio, pensando en la notaría. En el día que todos íbamos a estar sentados frente al abogado, subí al dormitorio y abrí una caja de fotos viejas. Ahí estaba mi boda. Yo con vestido blanco. Mateo con traje oscuro. Clara a mi lado, sosteniendo el ramo de dama de honor, sonriente. Me pregunté si ya en ese momento ella planeaba robarme el marido.
La puerta principal se cerró abajo. Mateo se había vuelto a ir. Me acerqué a la ventana. El sedán plateado ya no necesitaba seguirlo. ¿Sabía dónde iba? Era una tarde pesada. El aire estaba quieto. Conduje por las calles del barrio, mirando cada detalle: el nuevo cartel de la panadería, la valla blanca de la casa de la señora Mercedes, los arbustos podados frente a la casa de mamá. El auto de Mateo estaba en la entrada. Me estacioné a distancia. Las luces estaban tenues. Una música suave salía por la ventana entreabierta. La puerta principal no hizo ruido. Sus zapatos estaban en el vestíbulo, los de él y los rojos de ella. Del salón llegaban voces y el tintineo de copas. Caminé lentamente. El parquet crujía bajo mis pies. Pero ellos no lo oyeron. Estaban demasiado ocupados. Mateo y Clara. En la mesa de mamá, él le besaba el cuello. Ella reía. Se desabrochaba la blusa. Ya casi es hora, cariño, dijo Clara. ¿Mañana todo será nuestro? Los miré en silencio. Sin rabia. Sin llanto. Solo vacío. Apreté el interruptor. La luz estalló en la habitación. Clara gritó. Mateo dio un salto. Volcó una copa de vino. El mantel blanco de mamá se tiñó de rojo. Laura. Mateo palideció. Acabamos de cumplir 3 meses, dijo Clara sin moverse. Ni siquiera intentó taparse. ¿Recordás aquella fiesta de la cervecería? Cuando no pudiste ir por una urgencia. Todo empezó esa noche. Clara. Cállate. Mateo le tomó del brazo. Ella tiene que entenderlo. Nunca la amaste. Ella es tan correcta, tan predecible, todo en su lugar, todo planificado. Y yo, Clara se echó el pelo hacia atrás. Yo sé vivir, hemos compartido. ¿Desde cuándo se ven acá? Pregunté con voz sorprendentemente tranquila. Desde que mamá entró al hospital, respondió Clara encendiendo un cigarro. Ella tuvo un presentimiento. Nos vio en el jardín aquella noche. Por eso quiso cambiar el testamento. Clara, basta. Mateo se metió en medio. No es lo que pensás, Laura. Solo estamos follando en el comedor de mi madre. Sonreí. En su casa, con su mantel. ¿Por qué no? Clara dejó caer las cenizas sobre la mesa. Pronto será mía. Mamá lo dijo. Lo dijo en el hospital. Mañana lo vas a ver por vos misma. Me di la vuelta. Salí sin decir más. Detrás de mí, los pasos nerviosos de Mateo, sus excusas, las risas de Clara. Subí al coche. Arranqué. Por el retrovisor, vi a Mateo salir corriendo al porche. La camisa mal abotonada, el pelo revuelto, Clara fumando en la puerta, apoyada con descaro. Faltaban menos de 24 horas para la lectura del testamento. El último día antes de la lectura del testamento fue sorprendentemente tranquilo. Abrí la tienda, ordené un nuevo pedido de telas. Atendí a clientas habituales. Mis gestos eran medidos, mi voz serena. Nadie notaba el huracán que llevaba dentro. Mateo no había dormido en casa. Dijo que tenía un viaje urgente. Sus cosas seguían allí, salvo su kit de afeitado. Lo recogí todo: cepillo, toalla, crema. Y lo metí en una caja. La empujé al fondo de la despensa. Al mediodía Clara entró a la tienda. Estaba radiante. Un vestido color arena, bronceado perfecto. El pelo con ondas. Una sonrisa perfecta. Como si la noche anterior nunca hubiera pasado. Sis.
Se inclinó sobre el mostrador, mirando las nuevas sedas. Pensé que teníamos que hablar. Seguí acomodando encajes sin mirarla. No era mi intención que todo terminara así. Giró una gasa azul entre los dedos. Pero el corazón no obedece razones. Mateo y yo estamos destinados. Cuando mañana anuncien que la casa es mía. ¿Estás tan segura de eso? La miré por fin. Claro que sí. Mamá lo dijo claro. La casa es para G. Quiero decir para mí. Mateo y yo ya tenemos un agente inmobiliario. La venderemos y nos mudaremos. O nos iremos lejos. Se reía mientras yo separaba el encaje blanco del crema y del perla por categorías. Hasta planeamos una pequeña fiesta, algo como una inauguración. Mateo va a pedir el divorcio enseguida. No tiene sentido alargarlo. No te molesta, ¿verdad? El timbre de la puerta sonó. Era la señora Mercedes. Se quedó en la entrada, mirando a una y a otra. Oh, señora Mercedes, dijo Clara radiante. ¿Cómo están sus rosas? Pronto seré su vecina. Aunque no por mucho. Vamos a vender la casa. La señora palideció y se fue sin decir palabra. Clara se rió. Ay, por Dios. Todos en este pueblo son tan provincianos. La tienda. Las clientas. Las cenas familiares. Aburridas. Cuando se fue, tomé el teléfono. Llamé al notario. Mañana a las 10. Todo en orden. Revisé el bolso. El sobre con el testamento. Seguí allí. Pasé el resto del día atendiendo a clientas. Ayudando con un vestido de novia. Revisando encajes antiguos para el museo. Nadie sospechaba lo que llevaba dentro. Al volver a casa, tomé una ruta distinta. Evité pasar por la casa de mamá. Pero incluso allí, vi el sedán plateado. Estaba estacionado frente al restaurante White Rose. Mateo y Clara en la mesa junto a la ventana. Él le hablaba con pasión. Ella reía. Negaba con la cabeza. Al llegar a casa, abrí una caja de recuerdos. La primera cita con Mateo. El compromiso. La boda. La fiesta. Mi madre. El cumpleaños. Clara susurrándole algo al oído. Todo estaba ahí. Solo tenía que abrir los ojos. Volví a guardar las fotos. Puse sábanas limpias. Tiré la colonia favorita de Mateo. Me serví un trago, pero no lo bebí. Mañana necesitaba estar clara. El sol caía tras la ventana. En algún lugar de la ciudad, mi marido y mi hermana hacían planes para el futuro. Sin saber que tal vez el futuro no sería como ellos imaginaban. El despacho del notario Marcus Herrera quedaba en una casona antigua, con columnas blancas y vidrieras verdes. Llegué 20 minutos antes. Me senté en el coche, repasando todo en mi cabeza. El sedán plateado de Mateo se estacionó a mi lado. Él bajó del auto con Clara. Iban arreglados como si fueran a una boda. Ella incluso llevaba sombrero nuevo, como si esto fuera una carrera de caballos. La tía Esther y la señora Mercedes ya estaban en la sala de espera. Mamá las había nombrado testigos. Cuando vieron entrar a Clara, callaron de golpe. Ella no pareció notarlo. Se sentó cruzando las piernas. Le murmuraba algo a Mateo. Él evitaba mirarme. A las 10 en punto nos llamaron. El señor Herrera estaba tras un escritorio enorme, con una carpeta delante. Yo saqué el sobre cerrado del bolso. ¿Y se lo entregué? El notario examinó el sello. Asintió. Antes de comenzar. Debo informarles, dijo, que hace 5 días, la señora Romero modificó su testamento.
Lo hizo desde el hospital, en presencia del médico de guardia y una enfermera. Sus firmas están aquí. Mateo puso la mano sobre la pierna de Clara. El notario se puso las gafas. Yo, Ángela Isabel Romero, en pleno uso de mis facultades. ¿Declaro? La lista comenzó. Joyas para la tía Esther. Ahorros para una organización benéfica. Una colección de figuritas para un vecino. Clara se removía en su silla, ansiosa. ¿Y ahora? La propiedad. El notario pasó la página. La casa número 42 de la calle Magnolia. Con todo su mobiliario y terreno. La dejo a mi hija mayor, Laura Romero. Silencio. Total. Clara se incorporó de golpe. No. No. Eso es un error. Mamá me dijo. Ella me dijo. Permítame continuar. El notario sacó una hoja. Adjunta a esta sentencia, hay una carta escrita de puño y letra de la señora Romero, fechada el día anterior a su muerte. Leo. Mi querida Laura, sé que no siempre fui una buena madre. Te juzgué. Te exigí. Pero siempre admiré tu honestidad. Te mereces esta casa. Más que nadie. Sobre tu hermana. He sabido cosas últimamente. Cosas que ahora vos también sabés. Tal vez lo mejor sea dejar todo claro. Clara gritó. Es falso. Esto es falso. Ella me dijo. La casa es para G. ¿Para G? El notario la miró con calma. Sí. Repitió el nombre varias veces, hasta que el médico lo escribió correctamente. Laura. Mateo se apartó lentamente. Ya no tocaba su pierna. Clara se dejó caer sobre la silla. ¿Teníamos todo planeado? Iba a quedarme con la casa. Íbamos a venderla. Justin. Decile algo. Pero él no dijo una palabra. Miraba al suelo, frotando la corbata. ¿La misma que yo le había regalado? Hay algo más, dijo el notario, sacando otro sobre. La señora Romero dejó instrucciones. Si alguien intenta hacer una operación ilegal con la casa, esto será entregado a la policía. Incluye fotos y documentos comprometedores. Clara palideció. Mateo se puso de pie. Salió sin decir nada. Por la ventana se oyó su auto alejarse. La tía Esther lloraba en silencio. La señora Mercedes negaba con la cabeza. El notario guardaba los papeles con paciencia. ¿Cuándo podré heredar? Pregunté en voz baja. En 15 días. ¿Hay que formalizar algunos trámites? Asentí. Me levanté. En la puerta. Me giré. Clara seguía encorvada. Envejecida. Como si le hubieran robado 10 años de golpe. ¿Sabes? Hice una pausa. Mamá te quería más. Solo que nunca quiso que fueras lo que terminaste siendo. Salí. El sol brillaba. Los niños reían en la plaza. Saqué el teléfono. Hola. La tienda de telas Hilo Dorado vuelve a estar abierta al público. El sedán plateado salió a toda velocidad del estacionamiento. Casi choca con un cesto de basura. Mateo manejaba sin rumbo. Las manos le temblaban en el volante. Los planes. Los secretos. Todo se había desmoronado en 15 minutos. Frente al Merry Bear. Apoyado en el capó. Fumaba. El celular vibraba sin parar. Era Clara. Llamadas. Mensajes. Él no contestaba. Media hora más tarde. Ella llegó. Despeinada. Con el rímel corrido. Y el sombrero torcido. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola? Teníamos un plan. Ella lloraba.
Mateo le soltó la mano. No queda nada. Laura se quedó con la casa. El notario habló claro. ¿Nos van a denunciar si intentamos mover un ladrillo? Me da igual, gritó Clara. ¿Y qué si fue una aventura? No lo son todas. Mateo se rió con amargura. ¿Y las escrituras falsas? Los contratos truchos. Las cuentas en nombres falsos. Te dije que saldría bien. Que íbamos a empezar de nuevo. Dije muchas cosas. Apoyó la cabeza en el coche. ¿Sabes qué es lo peor? Yo de verdad pensé que tu mamá te había dejado la casa. Que todo se resolvería. Fácil. ¿Y yo? ¿Y nuestro amor? Amor. La miró como si fuera una extraña. Vos solo querías una casa. Me usaste. Eso no es verdad. Ella intentó abrazarlo. Pero él se apartó. ¿Te quiero? ¿Solo nos dejamos llevar? Como todos. Todas le sacan el marido a sus hermanas. Todas quieren quedarse con la herencia. Mateo negó con la cabeza. Yo amaba a Laura. Y entonces, ¿apareciste vos? Brillante. Desquiciada. Y caí. Como un idiota. Clara rompió a llorar. El rímel manchando su cara. El sombrero ladeado. Las raíces mal teñidas al descubierto. ¿Y ahora qué? Ahora nada. ¿Me voy? Hace meses que me ofrecen trabajo en otra ciudad. Creo que es hora. ¿Me vas a dejar? Después de todo, tenemos opción. Arrancó el motor. Laura tiene la casa. Tu madre se encargó de todo. Fin del juego. Clara se quedó sola. En medio del estacionamiento vacío. El viento le voló el sombrero. El celular vibró. Un mensaje del gerente del bar. Por reestructuración. Estás despedida. Clara se dejó caer en el cordón. A lo lejos, retumbaba un trueno. Se avecinaba tormenta. Mateo volvió a casa a última hora. Yo ya lo esperaba. Estaba en la cocina, revisando los papeles del divorcio. Creí que dormías. Dijo desde la puerta. Hay una caja con tus cosas en la despensa. ¿Podés venir a buscar el resto el fin de semana? Me senté despacio. Tenemos que hablar. ¿De qué? ¿Cómo te acostaste con mi hermana? ¿O cómo pensaban vender la casa de mi madre? ¿Todo fue un error? Se pasó la mano por la cara. Ya es. ¿Es como una obsesión? No era mi intención. Todo empezó en aquella fiesta. ¿De verdad crees que me importa cómo empezó? Dejé los papeles sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo triste? Que me di cuenta de todas las señales. Tus regresos tarde. Tus llamadas. Pero no quería creerlo. Lo arruiné. Lo sé. Podemos empezar de nuevo. Voy a dejar a Clara. Por vos. Por nosotros. Sonreí. ¿Y tus planes? ¿Tu nueva vida? ¿Vender la casa? Fui un idiota. Ella me convenció. Me prometió cosas. Romántico. Mamá tenía razón. Siempre dijo que no era suficiente para mí. Yo discutía con ella. La defendía. ¿Y vos? Lo siento. Intentó tomarme la mano. Me aparté. No me amás a mí, solo te amás a vos mismo. La caja está en el armario. Las llaves las dejas en la mesa. Por la mañana, fui al despacho del abogado. Divorcio sin culpa. El asistente sirvió café. ¿Estás segura? Me preguntó el abogado. ¿Podés pedir compensación? Solo quiero cerrar este capítulo. Firmé. ¿Cuánto tarda? Si él firma también. Unas semanas. ¿Firmará? No tiene opción. Al salir, el sol brillaba. Los niños reían en la plaza.
Olía a pan dulce recién horneado. Saqué el celular. Llamé a una inmobiliaria. Era hora de decidir. Emily Sierra no era la gente que yo imaginaba. Sin sonrisas falsas, ni maletines brillantes. Era joven. Con mirada firme. Primero veamos la casa. Me dijo. Me gusta sentir los espacios. Recorrió cada rincón, sin tomar notas. Solo observando. La vidriera. Las barandas. Los paneles de madera. Esto es artesanal. Lo hizo un ebanista local. Mi abuelo lo encargó. Emily se detuvo frente al ventanal. ¿Sabes qué es lo más valioso de estas casas? ¿No los muebles? No, los materiales. La historia. Cada habitación guarda una. Cuando bajamos a la cocina, ¿todavía olía las tortas de mamá? O quizá era mi imaginación. Podés vender, pero te vas a arrepentir. Me dijo, yo no soy rencorosa. Claro que sí. Pero pensalo. Esta casa tiene alma. ¿Y vos tenés talento? Te vi trabajar. Tus diseños. Tus telas. Esta casa puede ser tu nuevo comienzo. Atelier abajo. Vivienda arriba. Almacén en el sótano. Me mostró planos. Y por primera vez, me pareció posible. ¿Cuánto te debo por el asesoramiento? Nada. Considéralo un consejo de amiga. Si vendés, llámame. Si te quedás, invítame a la inauguración. Tengo buen ojo para las cortinas. Y necesito nuevas. Se fue. Olía a jazmín. Dejando preguntas en el aire. Subí a mi antigua habitación. Todo seguía igual. Los libros. Los bocetos. La vieja máquina de coser. Quizá Emily tenía razón. Quizá no hay que huir del pasado, sino construir algo nuevo. Con él, ordenaba muestras de tela. Cuando sonó el timbre, Clara estaba en la puerta, demacrada, vestido arrugado, esmalte saltado. «Hola, hermana. ¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. El salón había cambiado. Los muebles pesados se habían ido. Las paredes esperaban nuevo papel pintado. Va a ser un estudio, le dije. Showroom. Probadores. Zona de trabajo. Ah, claro, dijo ella. Mirando alrededor, pensé que tal vez había un lugar para mí. ¿Puedo ayudar con clientas? ¿O con el té? Estoy desempleada. Y el alquiler se disparó. La casa es grande. ¿Hay lugar? Me reí. Primero bajito. Luego, sin poder parar. Lo siento. ¿Pero de verdad me estás pidiendo vivir aquí? ¿En la casa que planeabas vender? ¿Después de todo lo que hiciste? Soy tu hermana. Levantó la barbilla. Siempre tan correcta. Tan amable. Eso se acabó. Me limpié las lágrimas. ¿No tenés límites, Clara? Primero te acostás con mi marido. Después querés mi casa. ¿Y ahora? ¿Te ofendés porque no te ofrezco hospedaje? Bueno, técnicamente. Ya no es tu marido. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas con tu Mateo? Ah, cierto. Se fue. Ni siquiera dejó dirección. Qué lástima. Sos cruel. Mamá no aprobaría esto. Mamá. Levanté una ceja. La misma mamá que enterraste vestida de rojo, a la que llamaste vieja. Ella guardó silencio. ¿Sabes qué descubrí? Que esta casa es un espejo. Muestra quién sos de verdad. No viniste porque necesitas techo. Viniste porque no soportás haber perdido. ¿Ahora qué? Ahora te vas. Tengo una reunión con el diseñador. Cierro la puerta.
Ella se queda fuera. Yo saco la carpeta de bocetos. Emily tenía razón. La casa está viva. Techos altos. Luz natural. Rincones cálidos. Paso la mano por el papel pintado. Algunas cosas cambiarán. Otras, no. Las vidrieras seguirán ahí. Los paneles de madera también. Gracias, mamá. Por todo.